Hoy nos vamos a sumergir en esas fuerzas que, según una teoría muy influyente, han estado moviendo los hilos de la historia desde las sombras. A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si la caída de los imperios, las grandes guerras, el auge de las naciones no fueran para nada una casualidad? ¿Y si en el fondo todo respondiera a un duelo antiquísimo, un choque continuo dictado por la propia geografía de nuestro planeta? Pues esa es precisamente la gran pregunta que vamos a explorar. Y para investigarlo vamos a usar una lente muy particular, la geopolítica. En sus orígenes se la llegó a definir como la ciencia de gobernar. La idea central de esta teoría es bastante potente, que el lugar que ocupa una nación en el mapa es básicamente su destino. Es el factor clave que va a determinar su poder y su papel en el juego mundial. Bueno, pues vamos al núcleo de esta idea, porque según la geopolítica más clásica, toda la historia de la humanidad se puede reducir, en esencia, a un conflicto fundamental entre dos tipos de poder. Y aquí lo tenemos, el gran duelo entre la telurocracia, que es el poder terrestre, y la talasocracia, el poder marítimo. El poder terrestre se define por la estabilidad, por el control del espacio físico, por una estructura, digamos, más conservadora, jerárquica. El ejemplo perfecto sería la antigua Roma. Y en la otra esquina, el poder marítimo, que es justo lo contrario, es dinamismo, es comercio, es progreso. Su eterno rival, Cartago, por ejemplo. Pues bien, esta dualidad es, según esta visión, la ley principal de la geopolítica. Pero ojo, que esto no va solo de ejércitos contra flotas navales, va mucho más allá. De lo que se habla aquí es del choque entre dos modelos de civilización completamente distintos, la civilización terrestre, euroasiática, frente a la marítima, la atlantista. Para que la idea se nos quede grabada, los teóricos usaron una imagen potentísima, la de dos monstruos bíblicos. Por un lado, Behemoth, la bestia de la tierra, que representa ese poder continental masivo, y por otro, Leviatán, la criatura del mar, que encarna el poder marítimo. Es una lucha de titanes, pero a escala planetaria. Vale, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a lo práctico. Vamos a ver el mapa. ¿Dónde ocurre este gran duelo? ¿Cuáles son esas zonas calientes, esas áreas clave desde un punto de vista geoestratégico? A principios del siglo XX, un geógrafo llamado Halford Mackinder señaló una zona en el mapa y la llamó el Heartland, el corazón continental. Se trata de esa inmensa área en el centro de Eurasia que está prácticamente blindada contra ataques por mar. Para él, ese era el pivote geográfico de toda la historia. Su frase más famosa lo resume todo. Es brutal. Se convirtió en un pilar del pensamiento estratégico. La lógica es aplastante. Si controlas Europa del Este, controlas el Heartland. Si controlas el Heartland, dominas lo que él llamaba la isla mundial, o sea, Eurasia y África, y desde ahí dominas el mundo entero. Claro, ante una amenaza de ese calibre, los poderes marítimos tenían que reaccionar. Y lo hicieron. Desarrollaron una contraestrategia muy gráfica, conocida como las tácticas de la Anaconda. El nombre ya nos da una pista. Su objetivo era contener y, literalmente, estrangular al poder terrestre. La estrategia es metódica, casi quirúrgica. Primero, rodear. ¿Cómo? Controlando todo el anillo de territorios costeros que bordean Eurasia, lo que se conoce como el Rimland. Segundo, apretar. Se usan bloqueos navales y se tejen alianzas con los vecinos del Heartland para aislarlo, para cortarle cualquier salida al mar. Y el paso final, estrangular. Se le priva al gigante terrestre de recursos, de comercio, hasta que se debilite o directamente colapse. Pero la teoría, como todo, evoluciona. Otro estratega, Nicholas Spikeman, le dio una vuelta de tuerca a la idea de Mackinder. Él sostenía que el verdadero premio no era el Heartland, sino el Rimland, ese anillo costero. Su lema lo cambió todo. Quien controla el Rimland gobierna Eurasia. Quien gobierna Eurasia controla los destinos del mundo. De repente, el foco se desplazaba a las costas. Y como decíamos antes, este conflicto va mucho más allá de los mapas y de los ejércitos. Se mete de lleno en el terreno de los valores, de dos formas de ver el mundo que son en el fondo irreconciliables. El sociólogo Werner Sombart lo describió a la perfección como un choque entre héroes y mercaderes. La civilización de la Tierra, la de los héroes, es ideocrática, se mueve por una gran idea, por un ideal, valora el sacrificio, el deber, la jerarquía. En cambio, la civilización del mar, la de los mercaderes, es pragmática. Se basa en el comercio, en el individualismo, en el beneficio. En el fondo, es la ley del poder y la idea contra la ley del dinero. Muy bien. ¿Y todo esto cómo se come en la historia más reciente? Pues el siglo XX nos da el ejemplo más claro y a mayor escala de este enfrentamiento planetario. Para los teóricos de la geopolítica, la Guerra Fría fue la puesta en escena definitiva del duelo entre Behemoth y Leviatán. No hay ejemplo más puro. Por un lado, la Unión Soviética, como dueña y señora del Heartland, y por otro, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, como la encarnación perfecta del poder marítimo, el choque final.
Y claro, con el fin de la Guerra Fría y lo que pareció una victoria aplastante del poder marítimo, surgió una visión muy concreta, muy dominante, sobre cómo debía ser el futuro del planeta. A esto se le llamó la visión del mundialismo, que se hizo muy popular con la famosa idea del fin de la historia de Francis Fukuyama. La tesis era que la victoria de la democracia liberal y la economía de mercado, los valores del poder marítimo, era total y definitiva. La historia, entendida como una lucha de ideologías, se había acabado. El destino era un único sistema global para todos. Pero, como era de esperar, a esta visión de un mundo unipolar le salió una alternativa muy potente, una contrapropuesta que venía, como no, de la perspectiva del poder continental. Y esa alternativa es el eurasianismo. Esta corriente de pensamiento rechaza de plano la idea de un mundo gobernado por un solo poder. ¿Qué proponen en su lugar? Pues la creación de un gigantesco bloque continental para hacer de contrapeso al poder atlantista. Y la clave de este proyecto pasaría por una alianza estratégica entre las grandes potencias de Eurasia, como Rusia, Alemania o Japón, para formar un nuevo polo de poder totalmente independiente. Esta cita, que popularizó el geopolítico alemán Karl Haushofer, es demoledora. Resume de una forma muy directa y sin rodeos cuál es el objetivo final del proyecto eurasianista: que la unión de los grandes poderes continentales es la única forma de desafiar la hegemonía del poder marítimo. Y todo esto nos trae de vuelta al presente. Después de este recorrido por este marco teórico, la pregunta que nos queda flotando en el aire es, yo creo, inevitable. ¿Fue de verdad el fin de la Guerra Fría el final de este duelo milenario, la victoria definitiva del mar sobre la Tierra? ¿O fue solo el final de un capítulo? Porque a lo mejor lo que estamos viendo ahora mismo no es más que un reajuste de las piezas en el gran tablero mundial, una preparación para la siguiente ronda de este gran juego. La respuesta, claro, no la tenemos, pero es muy posible que se esté escribiendo ahora mismo.